Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana meditando en este apasionante libro de Eclesiastés, la sabiduría debajo del sol. Salomón está compartiendo con nosotros algunas observaciones que él ha hecho al tratar de comprender las situaciones de la vida con una perspectiva meramente humana. Él ha trazado una línea divisoria entre aquello que está por encima del sol, es decir, tratando de olvidar la espiritualidad, se ha centrado en lo que él observa debajo del sol. Aún así, en medio de toda esa visión que él nos va compartiendo a lo largo de su sermón, vez tras vez levanta sus ojos para mencionar a Dios, porque en realidad la vida no tiene sentido. Todo se transforma en un absurdo y en un vacío si Dios no forma parte de nuestra realidad. Ahora bien, llegamos a este capítulo, al capítulo 8, y vamos a encontrarnos con reflexiones muy interesantes que Salomón nos deja. Podríamos resumir la idea principal de estos primeros versículos, el 1 al 9 del capítulo 8, de la siguiente manera: la sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber cuál es el mejor curso de acción que se debe tomar. Es decir, actuar con sensatez, prudencia y acierto. El versículo 8 dice: ¿quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Una interesante traducción la que nos propone la nueva versión internacional. Muchos estarán de acuerdo en que la sabiduría es un bien muy valioso, pero ¿cómo adquirirla? Bueno, en Proverbios capítulo 9 y versículo 10 leemos lo siguiente: el temor del Señor o de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fernando nos explicó ayer desde el púlpito de la Iglesia Revive la diferencia entre sabiduría y la inteligencia. Y hemos estado siendo enseñados por Fernando acerca de cómo podemos ser muy inteligentes por la capacidad que tenemos de adquirir conocimiento, pero luego no ser verdaderamente sabios desde un punto de vista bíblico, porque no sabemos aplicar, como acabamos de mencionar en nuestra idea principal, es decir, saber tomar el mejor curso de acción, actuar con sensatez, prudencia y acierto. Así que Proverbios 9:10 nos dice que podemos comenzar a encontrar sabiduría por medio del temor, el respeto y el honor que le damos al Señor. Por lo tanto, la sabiduría es el resultado de conocer y confiar en Dios, no un simple medio de encontrarlo. Conocer a Dios nos llevará a comprender y a difundir también este conocimiento entre los demás. De acuerdo a lo que encontramos en la Biblia y en muchos pasajes de la Escritura, especialmente en el libro de Proverbios y también salpicado en medio de Eclesiastés, donde muchos proverbios son mencionados por Salomón, especialmente en estos capítulos que acabamos de estudiar la semana pasada, el 7, el 6, el 7 y ahora el 8 y el 9 que nos ocuparán esta semana, podemos decir que la persona sabia es obediente a Dios, es una persona justa con los demás, también es una persona honesta consigo mismo y finalmente podemos decir que posee la capacidad y la intuición necesaria para resolver los difíciles problemas que muchas veces la vida presenta. Así que fijaos vosotros qué interesantes son estos 4 puntos. La persona sabia es obediente a Dios, es justa con los demás, honesta consigo mismo y tiene la prudencia, la sabiduría, la intuición, la sagacidad para resolver problemas difíciles. Ahora bien, si tomas todo esto y encuentras estas virtudes,
en la persona que es tu jefe o en la persona que ejerce autoridad sobre ti, pues eso ya es una maravillosa bendición. Y de esto es lo que nos va a hablar Proverbios en estos primeros 8 o 9 versículos, porque aquí habla del rey, se habla de la autoridad, de que el que ejerce autoridad, versículo 2, yo digo, obedece al rey porque lo has jurado ante Dios. En la antigüedad el pueblo juraba. El día en que el rey era coronado, el pueblo juraba ante Dios obedecer a la persona designada. Y entonces dice, no te apresures a salir de su presencia. Es decir, si ha dicho alguna cosa que no te cae bien, que no te gusta o que te parece injusta, no te apresures a irte de su presencia, porque lo que él quiere hacer lo hace, puesto que la palabra del rey tiene autoridad. ¿Quién puede pedirle cuentas? Así que esta es una realidad. Todos estamos sujetos a autoridad. Y ante esto, Salomón nos va a explicar que la aplicación de la sabiduría nos va a llevar a tener una actitud correcta ante aquel que ejerce autoridad ante nosotros. Esto está presente en los versículos 2 al 5 especialmente. Nos debemos someter al que ejerce autoridad. En este caso, al gobierno que Dios haya puesto sobre nosotros. Más tarde, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5, va a explicar esto muy claramente. Hay que obedecer las leyes en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Por supuesto, esto lo aclararon los apóstoles frente a aquellos que le ordenaban guardar silencio y no predicar el evangelio. Pues ellos dijeron, juzgad vosotros si debemos obedecer primero a los hombres o a Dios. Obedecer las leyes en todo lo que no se oponga a Dios. También las funciones asignadas a los gobernantes no están para atemorizar a los buenos ciudadanos, sino a los que cometen crímenes, violan las leyes, perturban el orden público. La sumisión a las autoridades superiores indica subordinación voluntaria, no sujeción servil. Esto tiene que ver con una actitud del corazón de respeto y de reconocimiento de la autoridad. Por eso los cristianos debemos hacer valer lo que es justo. La sabiduría nos ayuda a entender a las personas y las situaciones y pensar en lo que es correcto hacer en el momento oportuno. Pues precisamente el versículo 5 nos habla de esto. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatar las órdenes que vienen del rey. Así que esta es una de las normas de la sabiduría. Someternos al gobierno, al que ejerce autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros. Pero luego Salomón nos va a hablar de otra situación, y es que hemos de estar preparados para ciertos males que nos pueden sobrevenir, especialmente con una muerte repentina. Hemos estado ya meditando en que el predicador nos hizo considerar que no siempre la prosperidad es buena y no siempre los problemas o la adversidad es mala. A veces en la prosperidad hay trampas y a veces en la adversidad hay un potencial de bendecir y de enriquecer nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos sabiduría para saber discernir las situaciones. Y aquí se nos va a hablar de algo que no podemos nosotros manejar, y es la muerte. El versículo 6 dice, en realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No hay quien tenga
tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de la muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Así que tenemos que estar preparados para ciertos males que nos puedan sobrevenir, especialmente la muerte repentina. No es fácil ser cristiano en un mundo malo y complicado. Pero tenemos que pedir a Dios sabiduría para recibirla por fe. Y, por supuesto, vivir la vida de una manera correcta. Como ya hemos mencionado varias veces, Santiago 1.5 nos dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, debemos actuar con prudencia en todo momento, no reaccionando impulsivamente, porque cuando reaccionamos impulsivamente no medimos las consecuencias. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y en el 14:17 dice: el que fácilmente se enojará locuras, y el hombre perverso no será aborrecido. El impulso está expuesto al peligro. En Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que cuán importante es que nosotros reaccionemos ante las situaciones que vienen a la vida, incluso aquellas que no podemos nosotros controlar, de una manera prudente, humilde y dependiendo de Dios. La muerte llega a todo ser humano, como hemos leído en el último versículo. Ni siquiera el rey tiene un ejército suficiente para luchar contra el poder de la muerte. Ni siquiera los malvados pueden con su maldad librarse de ese día final al que todos nos debemos enfrentar. Así que son dos aspectos de la sabiduría que en este día Salomón nos presenta. Someternos al gobierno que Dios haya puesto sobre nosotros y estar preparados para enfrentar las situaciones que vienen a la vida sin reaccionar descontroladamente, de modo tal que con esa sabiduría nuestras vidas puedan ser vidas que resplandezcan, como dice el versículo 1. La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. La Reina Valera dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Quizá esto nos hace pensar en esas personas sabias y serias que nos parecen lejanas. Sin embargo, cuando una persona tiene esa cercanía y esa sabiduría, sin ninguna duda, también su semblante reflejará el cariño y la prudencia. Por eso, en esta mañana, para despedirme, mi oración escrita, que tenemos un apartado en el cuadernillo para llenar esta oración, es la siguiente: amado Padre, en mi vida tuve muchas personas que ejercieron autoridad sobre mí. De todas ellas aprendí mucho. Unas fueron muy buenos ejemplos, y otros no tanto, pero todos fueron instrumentos en tus manos para formar mi carácter, quien soy ahora. Que yo pueda también ahora ser un instrumento útil para bendecir a otros, que mi temor a Dios sea un ejemplo y que tu presencia se refleje en mi semblante cada día. Muy buenos días, les espero mañana martes por la mañana, nuevamente a las 9:30, para seguir meditando en esta sabiduría debajo del sol.